Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. En el México posrevolucionario, entre tantos cuerpos que quedaron por el campo del norte y del centro de México, en menor medida en otras regiones, surgieron demasiadas leyendas de aparecidos, de ánimas que vagan en pena. Y es necesario evocar lo que se cuenta en ciertos poblados, que si bien ahora se recorren en auto en cuestión de minutos, cuando había que recorrerlos a pie o a caballo, era necesaria 1 hora o más. Y es que uno sale de Colima y prácticamente saliendo de la mancha urbana se encuentra el pueblito de Trapiche. Y luego, en cuestión de minutos, en un vehículo motorizado, puede llegar a San Jerónimo. Pero en los años 30 del siglo pasado, así no era. Y en esa época, hace ya casi 100 años, Pedrito Briseño era un muchacho agricultor que trabajaba en el campo, sembraba frijol y maíz, ahí, en el poblado de Trapiche. Si bien le iban a veces el domingo, iban a Colima a misa y a surtir lo que se podía, lo demás prácticamente era autoconsumo, generado para la gente del mismo Trapiche. Y claro, si había fiestas patronales, ya saben, las ferias, pues había que ir a los aguacates, había que ir a San Jerónimo, había que ir a Comala, esa Comala de la que habla Juan Rulfo. O ya si se animaban a ir más lejos, pues cruzaban rumbo a Jalisco para ir a Tentique, a Zapotitlán, etcétera, etcétera. Quienes me escuchan y son del rumbo saben perfectamente a lo que me refiero. A los demás, imagínense los parajes pintados de pequeñas manchas rodeados, pues de esas poblaciones de 100 habitantes, 150, y que al haber poco con qué entretenerse en el pueblo, pues hay que ir a la fiesta del pueblo vecino. Eso mismo pensaban todos los jóvenes, no solo Pedro Briseño. Pues, habitante de Trapiche, se enteró cierto día de que en San Jerónimo se iba a dar una gran fiesta, a la que por supuesto no dejó de asistir. Ahí entre el pulque, el mezcal, el tequila, conoció a María, y Pedro se hizo novio de María. Y así empezaron las idas y venidas de Pedro de San Jerónimo al Trapiche. Todo esto a pie, caminando. El padre de Pedro estaba preocupado porque Pedro, acabando la labranza, se iba a San Jerónimo. Sin embargo, podían pasar cosas en el camino. Ya estaban los relatos de un ánima que atrapaba, que asustaba y provocaba accidentes a aquellos que cruzaban de noche, pues ese sendero. Así es de que, hijo, acércate para acá. Padre, dígame. Veo que estás muy enamorado de María. Así es, padre. No puedo dejar de verla todos los días. Hombre, pues, ¿quién soy yo para interrumpir esos lances amatorios? Pero ten cuidado, irse de noche, de allá para acá, es peligroso y obviamente no puedes quedarte a dormir en casa de tus suegros. Hay que esperar hasta casarse. Soy consciente de eso, padre, por eso siempre regreso, pero disfruto tanto estar con María que, pues por eso regreso hasta muy tarde. Hijo, te voy a regalar un caballo.
¿Es cierto que ya te quieres casar? Es cierto, padre, estamos haciendo los trámites con el párroco. Pues aquí tienes al caballo. Y le regaló un caballo hermoso, un alazán. El joven estaba muy contento. No podía esperar la hora de casarse con María y formar su propia familia. Los mismos amigos le fueron diciendo: no te arriesgues, Pedrito, no regreses de San Jerónimo después de que se mete el sol. El camino de San Jerónimo al Trapiche se vuelve muy tenebroso en la noche. Dicen que está poblado por árboles que de repente dejan caer sus ramas, y dicen que por ahí hay un ánima en pena de un ejecutado de tiempos de la Revolución. Pero a él no le gustaba hacer caso. Iba y venía y como que no hacía eco a aquellas recomendaciones. Ya faltaba una semana para la noche de bodas. Pedro se fue a echar reja, como decíamos en otra época, y iba a regresar a su pueblo como de costumbre, un poco más tarde de lo normal, ya no a las 8 sino a las 10. Iba andando. Él no, pues el caballo. Mantenía el paso firme hasta que de repente el caballo relinchó de una manera un tanto nerviosa, como si hubiera advertido una presencia maligna. Asusó los ojos Pedro. Miró directo hacia un puente que se alzaba unos pocos metros de ellos. Y ahí, debajo del mismo, distinguió una silueta blanca que lo estaba mirando fijamente. Pedro estaba asustado. Entonces reaccionó. Azuzó al caballo y éste empezó a galopar. Se echó a correr mientras la figura parecía que lo seguía. ¿Qué digo que lo seguía? Que casi los alcanzaba ahí a través de aquel bosque. Pues de aquella selva baja, vaya. Aquellos instantes de horror parecían interminables. No sabía qué hacer Pedro y seguía corriendo. Escuchaba truenos como si estuviera a punto de llover. El caballo siguió galopando. Miraba para un lado y para otro, pero mantuvo la cordura. Finalmente, miró hacia el frente y estaban las casas del Trapiche. Miró hacia atrás y esa silueta blanca se quedó a la distancia. Ahí donde clareaba, donde estaban los campos de labranza, ya no se movió. El ánima se quedó en medio de los árboles. Corría él a la seguridad de su vivienda. A la mañana siguiente estuvo contándole a sus amigos el incidente que tuvo con el ánima en pena. Y sí, algunos decían que era un revolucionario ejecutado, otros decían que era una persona que se suicidó. Vaya usted a saber. Pasaron los días, pero Pedro ya fue por María. Se casaron en Trapiche. Hubo fiesta. Se la llevó en su caballo montada. Hicieron la vida matrimonial típica de una familia rural de inicios del siglo pasado. Pero la gente quedó consciente y en la mente presente de que ahí, en esos bosques, estaba un ánima en pena, dispuesta a llevarse de camino a aquel que se dejara que caminara por la noche. Eso se dice ahorita, y aunque ahora cruzan ese camino por carretera, si hay algún incauto que decida caminarlo, tenga cuidado. Se le puede aparecer el ánima del Trapiche. Y esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, crónicasdeespanto0@gmail.com. Gracias por escucharme a lo largo de estos años. Por ahí tendremos algunos relatos entre semana, como ustedes lo acaban de notar. Y nos vemos la próxima entrega.